Supera los tabús, tus miedos, tus limitaciones. Supera a tu ex o ese crush fallido. Supera todo lo que no te suma. Yo soy Eva Latapí y te invito semana a semana a hablar de eso que quieres saber, pero no te atreves a preguntar. Supéralo, por favor. Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga y me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Estoy muy emocionada por el episodio de hoy porque tenemos una invitada que de verdad admiro muchísimo su trabajo, la admiro muchísimo a ella como mujer y hace unas semanas la estaba escuchando en el episodio de menstruación de Entre tus piernas, que es un podcast que les recomiendo inmensamente y les mando un saludo muy afectuoso con muchísima admiración a Nodalab y Caldero, que eso es el grupo de personas que lo llevan a cabo. Y estaba escuchando a Fernanda y quedé encantada con todo lo que decía, con su voz, con la paz que transmitía, que la estuve buscando para poderla tener aquí. Por fin ya estamos grabando el episodio oficial con Fernanda. Fernanda González es naturópata, es educadora en salud sexual y reproductiva, tiene un proyecto súper lindo, hermoso, del cual me gustaría hablar más adelante. Y bueno, Fer, bienvenida, gracias por estar aquí, gracias por tu paciencia, gracias de verdad por esta entrevista. Mil gracias, Eva, por la invitación. Para mí es un placer poder estar aquí y poder compartir estos conocimientos que definitivamente son muy enriquecedores para todas las mujeres. Ay, gracias, Fer. Platícanos un poquito platícanos de ti y cómo llegas al trabajo que estás haciendo hoy en día y que estás ayudando e impactando a tantas mujeres. Bueno, le había comentado a Eva, estábamos platicando acerca de eso justo, y para mí lo más importante en mi camino es que todo empezó con una ilusión. Comenzó con la ilusión de recuperar como esta sabiduría de lo femenino en mi vida. Desde que era muy chica soñaba con tribus, con aquelarres de brujas, con reuniones en las cuales las mujeres realmente recuperemos la sabiduría de nuestro ciclo, del poder de la luna, la sanación curativa de la naturaleza, en fin, ¿no? Y que eso poco a poco, como que nació todo con una ilusión y como si fuera una película en mi cabeza, me fue llevando poco a poco a descubrir lo que era el mundo de la herbolaria. Le comentaba a Eva que tuve la oportunidad de trabajar con unos maestros que un poco me incursionaron en todo lo que es la filosofía celta y demás, y ellos mismos me recomendaron que me acercara a la herbolaria. Fue realmente la herbolaria y un libro que me regaló una de mis más queridas amigas y hermanas en aquel entonces y aún todavía sigue siendo parte muy importante en mi camino. Curiosamente ella también tiene un tema de endometriosis. Ella me regaló un libro de Miranda Gray y a partir de ese libro de Luna Roja y incursionar en los conocimientos herbolarios fue que mi vida dio un giro completamente. En aquel entonces yo estaba estudiando arte en el claustro de Sor Juana. Realmente dejé la universidad, dije esto no es lo mío, no me apasiona, no es un camino con corazón. Me metí a estudiar naturopatía, terminé y bueno, en fin, fui complementando mi conocimiento de la herbolaria y de la naturopatía sí, y la psicología corporal, que eventualmente también estudié. Todo eso me llevó a entender lo que sucedía con los desequilibrios de la mujer y las irregularidades menstruales. Poco a poco en mi camino, pues me di cuenta que las mujeres principalmente padecíamos de todo lo que tenía que ver con la matriz, ¿no? Entonces, además que bueno, al día de hoy ya se ha vuelto un tema mucho más abierto, como que es mucho más amigable hablar acerca del ciclo menstrual y la menstruación. Pero si pensamos hace unos 9 años más o menos, 8 o 9 años que yo comenzaba con todo esto, todavía no era un tema del cual se platicara tan abiertamente. Entonces sentía que parte de mi misión o parte de mi trabajo y lo que yo sentía que era mi misión en la vida era compartir de estos temas abiertamente, romper el tabú en torno a lo que es el ciclo menstrual y además invitar a las mujeres a realmente reflexionar, bueno, cuál es la raíz emocional profunda de cualquier desequilibrio que nosotras presentemos. Eso, por supuesto, complementándolo con todo lo que ya había estudiado, leyendo un montón de libros. Un libro que también me cambió la vida fue el de Christian Northrup, el de Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, que me encantó y definitivamente yo no había escuchado nunca de la relación
y la conexión emocional tan profunda que tiene nuestro cuerpo con los desequilibrios que experimentamos, ¿no? Entonces, bueno, en fin, pues eso me fue llevando, ¿no? A lo que hago el día de hoy. Me encanta platicar el ciclo menstrual. Soy una apasionada gracias al método sintotérmico. Además, es que no termina de fascinarme lo mucho que deja para nosotras entender y recuperar la sabiduría de nuestro ciclo. Qué bonito, Fer. Me encanta. Y de verdad que me vienen a la cabeza mil preguntas. Me parece fascinante porque el día que te escribí, que te invité al podcast, antes de escuchar el episodio, porque aparte me he hecho todos los de Entre tus piernas, pero antes de escucharlo, yo llevaba unos días, unas semanas, inclusive unos meses, hace unos meses una paciente muy querida me recomendó el libro de Bruja, Witch, no me acuerdo de la autora, y quedé fascinada. Empecé como que a buscar más información y más información. Y antes de verte, o sea, de escribirte, de escucharte, acaba de tener una carpa roja con mis amigas. Estaba como que, no sé, como que sentía que me estaba llamando muchísimo el tema. Estaba estudiando el día que te escuché por primera vez sobre los círculos de mujeres, toda la historia detrás de los mismos y cuando empecé a escuchar cómo abordabas el tema de la menstruación y sobre todo algo que me llama muchísimo la atención es cómo se ha silenciado el tema respecto a la salud femenina en el tema de la matriz, siendo un órgano tan importante para la vida, o sea, tan, tan, tan importante, y que haya tanto, no sé, silencio, esa es la palabra que se me viene, que haya como tanto silencio alrededor de este tema, y cuando surge un tema médico, por ejemplo, yo te platicaba que a mí me diagnosticaron con endometriosis, Ujú. yo no había escuchado más que muy poquito al respecto y se trabajaba. Yo, ¿sabes cómo lo sentí? Sentí que era mucho silencio alrededor, como que no buscabas mucha información. Inclusive sentí como cierta vergüenza y te platico porque, por ejemplo, en cuanto me diagnosticaron endometriosis, fui con diferentes médicos para ver qué es lo que estaba pasando, aunque me diagnosticó una doctora, una médica. Fui con diferentes doctores y como que lo primero, yo quería como saber qué estaba pasando respecto a los cólicos que tenía, porque los cólicos que tenía, que ahora sí, por escucharte, que es un indicativo que el cuerpo nos está hablando, Sí. me inmovilizaban, eran súper dolorosos y yo quería la respuesta de eso. Y sin embargo, la manera en la que los médicos con los que fui atendían el tema, por decir, era como respecto a si yo iba a ser a mi fertilidad. Como no, la endometriosis está, desde mi conocimiento, muy relacionada con problemas de infertilidad. Entonces, ya lo que era mi tema, que eran los cólicos, como que se me metió a la presión de la fertilidad, de no, quién sabe si puedas, y esta es la primera razón por la que las mujeres no pueden tener hijos, y como, pero todo lo sentí como mucho alrededor de la vergüenza, como no vas a poder tener hijos o Ujú. quién sabe si puedas tener hijos, tenemos que ver qué tan grave es para poder determinar esto y mucho, mucho, mucho tema alrededor. Y entonces me meto a investigar sobre el tema, no encuentro información, no hay suficiente información desde mi punto de vista y pues todo gira alrededor de lo médico occidental. No, la cosa es que no encontré las respuestas y te empiezo a escuchar a ti. También escuché el live que tuviste de los ovarios, la memoria emocional. Me resonó tanta la información, tanto, tanto, tanto la información que dabas, que inclusive yo busqué antes el conflicto emocional de la endometriosis y no encontraba nada que me resonara. Entonces, cuando te Ujú. empecé a escuchar a ti hablar de estos temas, hablar del poder femenino desde el enfoque que tú tienes, sentí mucha paz y sentí como por fin, por primera vez, como la posibilidad de tener las respuestas que llevo 2 años sin entender. Así que si nos puedes platicar un poquito del tema de los ovarios, el tema que tiene con la infancia y también el tema de la endometriosis y bueno, todo, todo, Fer. Wow, me encanta cómo lo dices, Eva. Siento que
además dijiste algo fundamental, ¿no? Que es punto de lanza en por qué es tan importante hablar de estos temas. Las mujeres se sienten incomprendidas. Y es como esta parte de lo que es el gaslighting, ¿no? En la ginecología y la medicina occidental, como mencionabas antes. Entonces, un punto súper importante en hablar de estos temas es eso, como realmente darle un espacio a las mujeres a que sientan que su intuición no les está fallando, que efectivamente hay mucho más de lo que los médicos están diciendo. Algo que también hay que recordar es que al final del día, pues la medicina occidental, su enfoque es principalmente en lo físico y exclusivamente además en los Ujú. síntomas. Entonces, no nos vamos a la raíz del problema, que además no son los síntomas, ¿no? Yo le digo constantemente a mi comunidad y a mis pacientes, los síntomas solamente son mensajeros, ¿no? Solamente es como cuando te llega a tu correo una cartita, una notificación, o te llega un mail y te llega un mensaje a tu celular. Oye, tienes que pagar tu siguiente servicio de luz o tu siguiente servicio de tu celular, o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, esas son notificaciones que te manda, o notificaciones de redes sociales, como lo queramos ver. Son señales que te manda tu cuerpo efectivamente de que hay algo más profundo que necesitamos atender. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, además, como que lo reforcé a través del estudio de la naturopatía, porque la naturopatía principalmente dice que todos somos nuestros propios médicos, ¿no? O sea, es súper importante que los que aplicamos naturopatía y medicina natural sepamos que solamente estamos apoyando y auxiliando un proceso de sanación curativo que es innato en cada ser humano. O sea, todos tenemos nuestro poder auténtico y único internamente para sanar por nosotros y nosotras mismas. El problema es que lo hemos olvidado y que también hemos dependido tanto de la medicina moderna que pues también dejamos de lado pues ese poder innato que tiene nuestro sistema inmunológico, digestivo y hormonal y todo, ¿no? Que el cuerpo pues básicamente se dedica a eso, a que tú estés bien y a que recuperes tu estabilidad y tu bienestar. Entonces, bueno, eso me llevó pues nuevamente no a entender, ok, entonces, ¿cuál es la raíz de los problemas en la matriz? Si hablamos de la matriz además como un centro de poder de energía femenina, un centro de creación, un espacio en el cual podemos manifestar un ser vivo, es que es algo muy loco si lo pensamos, ¿no? O sea, si dejamos un Ujú. poco de lado como la cotidianidad y lo normal, o sea, pensemos, nosotras podemos traer a través de nuestro cuerpo algo etéreo, un alma, un ser que vino Ujú. de la nada. Y claro que no vino de la nada, vino de la concepción y de un óvulo y un esperma, y sí, sí, o sea, es lo que pasa físicamente. Pero ¿qué está pasando a nivel energético? Entonces, claro, si nosotras podemos traer a través de nuestro útero, de nuestra matriz, un ser vivo, ¿qué otras cosas no podemos traer también a nuestra vida? Y eso puede ser sumamente positivo, pero también puede ser sumamente negativo, ¿no? O destructivo, o generarnos malestar al final del día. Entonces, si Ujú. entendemos eso, sí o sí, nuestro útero y en realidad todo nuestro cuerpo que está interconectado va a tener una influencia, va a recibir una influencia fuerte sobre lo que nosotras pensamos, sobre nuestras creencias y nuestras emociones. Entonces, retomando el tema de los ovarios y de la infancia, eso realmente partió por el estudio de los arquetipos femeninos, Eva. Entonces, porque cuando estudiaba los arquetipos y cuando las mujeres estudiamos los arquetipos, nos damos cuenta que en realidad representan diferentes partes o áreas de nuestra vida y además diferentes maneras en las que nosotras nos expresamos, ¿no? Somos seres cíclicos, entonces por lo mismo no siempre podemos ser la misma mujer. O sea, hoy me puedo sentir con muchísima energía y con muchísimas ganas de hacer cosas y derribar el mundo o comerme el mundo. El día de mañana me quiero hacer bolita en mi cama y quiero que todo el mundo me deje en paz, ¿no? Entonces, como cambiamos y como somos seres cíclicos, no podemos demandar que pues nuestra matriz, como ser físico y como ser energético y espiritual, se comporte igual de la misma manera siempre. Entonces, cuando llegan los desequilibrios, como lo es los ovarios y los temas de ovarios y la endometriosis y demás, pues hay que realmente remontarnos a lo que nos está diciendo nuestro cuerpo y ahí yo les puedo asegurar que hay mucha información al respecto con los arquetipos. Tal cual, nunca he escuchado de alguien hablar de los desequilibrios, ni siquiera Miranda Gray, de los desequilibrios de la matriz con los arquetipos, pero este es algo que para mí tenía mucho sentido. Entonces, en el ciclo menstrual, si vemos el flujo natural del ciclo menstrual, cómo se da a nivel físico y a nivel energético, pues cada parte de nuestra matriz se refiere no nada más a un evento diferente del ciclo menstrual, sino un arquetipo dominante en esa etapa diferente. Entonces, digamos, en la preovulatoria, ¿no? Que es terminando la menstruación, cuando nos movemos a la preovulatoria,
Entonces, la fase preovulatoria se refiere a este cambio energético entre la menstruación y la actividad de los ovarios. Entonces, venimos de un momento totalmente enfocado en el útero, ¿no? El sangrado, el desprendimiento del endometrio, pues el soltar, el dejar ir, el limpiarnos, ¿no? Como toda esta etapa de purificación o depuración profunda. Cuando nos movemos hacia la preovulatoria y entonces ahí cuando hay una actividad hormonal súper fuerte de manera súper directa en los ovarios, entonces hay que preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando en mi cuerpo para que entonces yo me sienta de X manera hacia afuera, ¿no? Entonces, como te comentaba antes, Eva, como es adentro es afuera y como es arriba es abajo y como siempre lo ha dicho, ¿no? La medicina natural. Pero internamente, Ujú. si físicamente el cuerpo está ahorita teniendo una actividad hormonal muy grande, eso cómo nos hace sentir a nosotras en esa etapa, ¿no? Entonces es ahí donde la metodología del ciclo menstrual nos invita a entender el arquetipo de la niña salvaje, de la doncella y además referirnos a la etapa de nuestra vida que es la infancia. Entonces, los ovarios representan a esta niña interna que todas tenemos, representan a la doncella que es una mujer plenamente libre, salvaje, es como muy autónoma, está llena de sí misma, como nos sentimos cuando estamos niñas, ¿no? Cuando somos niñas exploramos el mundo, tenemos una curiosidad súper profunda y tenemos unas ganas de realmente, pues, llevar nuestro poder a muchísimos lugares, ¿no? Como que las niñas, la gran mayoría, no sé, ahora tal vez sea un poco diferente y depende mucho de la persona, pero en su mayoría sin generalizar, de niñas nos sentimos mucho más ávidas y mucho más valientes, ¿no? Como que tenemos una chispa interna que pues es único para cada persona, pero que es súper imposible ocultar. Entonces, en los Ujú. ovarios ahí está, por no irnos demasiado lejos, pues ahí tenemos la etapa de la infancia. Tenemos el arquetipo de la doncella, el arquetipo de la niña, y cuando hay problemas en los ovarios, yo me he dado cuenta que siempre sí o sí hay una relación emocional con cómo nos sentíamos cuando éramos niñas. La matriz nuevamente es un centro de creación, es un centro de manifestación. Y a pesar de que la matriz todo funciona un poco como con ese cometido, al final del día cada partecita de la matriz, ovarios, ramas uterinas o las trompas, la cavidad uterina como tal, tienen un propósito distinto. El propósito de los ovarios, por ejemplo, pues es hacer crecer los folículos. Es que las hormonas hagan crecer estas semillas, que son nuestros ovarios, pues son como semilleros, ¿verdad? Que hacer que crezcan estas semillitas y que entonces cada semillita que bien puede ser un propósito, una idea, un proyecto, que pues llegue a su realización y que se pueda manifestar en el plano físico. Entonces los temas de los ovarios es como esta energía de la niña que quiere hacer todo y, y quiere ser veterinaria y quiere viajar por el mundo, pero también tal vez quiere ser madre, ¿no? Cuando somos niñas soñamos a manos anchas, como que no tenemos límites. Y esto lo podemos ver claramente en la fase preovulatoria. La fase preovulatoria es como que despertamos al mundo, nos salimos de esta etapa más de invierno, más oscura, como más hacia adentro, salimos al mundo, nos renovamos y tenemos un montón de ideas y proyectos y somos mucho más capaces de procesar cosas difíciles mentalmente y captar cosas, ¿no? Más rápido y procesar nuestra memoria, ¿no? Como que la fase preovulatoria es eso, ¿no? Como que despierta esta niña interna naturalmente. Y cuando no, es entonces hay que preguntarnos, pues, ¿qué está pasando? ¿No? Eso con los ovarios. Y de esa misma manera, Eva, como 10 ejemplos de los ovarios, así funcionan las diferentes partecitas de la matriz. Entonces, nuevamente, cada parte de la matriz tiene un enfoque diferente y tiene una manera de manifestarse nuestra personalidad, de nuestras ganas o nuestra energía exterior, pues distinta. Si nos vamos moviendo la energía de los ovarios, que esta parte más es la parte más niña de nosotras, de la infancia y como pues este deseo de crear y de concebir y de llevar a cabo nuestra manifestación en nuestros sueños, nos vamos moviendo entonces hacia el útero. En el útero, en la cavidad uterina, como yo te preguntaba, si nosotras pensamos qué representa la cavidad uterina, la gran mayoría de las mujeres, si no es que todas, me dicen, para mí el útero representa hogar. Tú me mencionabas, por ejemplo, que representa cuna. Llegan a decir palabras como Ujú. nido, eh, confort, tranquilidad, ¿no? Como que el útero representa esa parte de ti que es tu casa y que es tu hogar. Entonces, claro, ¿por qué es la Ujú. casa y por qué es el hogar? Porque es el espacio en el cual tú vas a recibir a un nuevo ser vivo. Es el espacio que se prepara para entonces poder acunar, poder darle vida y poder recibir a un nuevo ser vivo y darle su primera nutrición y darle su primer confort, ¿no? Es como este abrazo de la madre.
Entonces ahí viene el arquetipo de la madre. El abrazo de la madre, que además si lo vemos a nivel hormonal, efectivamente en ese momento la hormona progesterona, la hormona estrógeno llegando hacia la ovulación y la fase premenstrual, están provocando que las paredes uterinas se engrosen. Es como cuando llegas a una casa vacía, te mudas de casa y es Ujú, esa ilusión de volver a llenar ese espacio con algo nuevo. Eso es el ciclo menstrual. ujú. Entonces, claro, eso funciona de manera muy diferente para cada mujer, pero si pensamos en el endometrio como ese abrazo de la madre, esa decoración que quizás le ponemos un lugar. Entonces hay que pensar en cuáles son los desequilibrios o qué más bien, de qué nos hablan los desequilibrios de la endometriosis, del endometrio como la endometriosis o la adenomiosis, ¿no? O el dolor Ujú. menstrual súper fuerte que también tiene que ver con el endometrio por las actividades químicas que eso provoca en el cuerpo, ¿no? Como los cólicos excesivos o el frío o las contracciones y demás. Entonces, ¿te gustaría que nos movamos hacia la endometriosis o te gustaría compartir algo Sí, respecto no, a eso? me encantaría, o sea, me encantaría. Es más, si pudieras explicar qué es la endometriosis, a lo mejor habrá gente que nos está escuchando y no sabe qué es la endometriosis. A lo mejor si podemos partir de ahí y encantada. Gracias, Fer. Perfecto. Bueno, pues a mí me gusta hablar de las enfermedades como desequilibrios, ¿no? Entonces, al final es un desequilibrio porque simplemente lo que a eso se refiere es que nuestro cuerpo necesita regresar al balance, ¿no? O quizás estamos muy hacia un lado y necesitamos regresar un poco hacia el centro o equilibrar la otra parte, ¿no? Entonces, un desequilibrio de la endometriosis o la adenomiosis, que también es un tema del endometrio, lo que nos está diciendo es que el endometrio, no me voy a ir tanto a la actividad como tal física, porque sí que tiene que ver con la hormona como el estrógeno. Ujú. Básicamente la endometriosis es un desequilibrio en el cual el endometrio, que es esta capita de engrosamiento uterino, se empieza a manifestar o se empieza a encontrar fuera de la cavidad uterina. Entonces, hay Ujú. mujeres que empiezan a encontrar endometrio o pedacitos de endometrio muy cercano al útero, como pueden ser las ramas uterinas, como pueden ser los ovarios, que también genera mucho, mucho dolor al momento de ovular. Pero hay mujeres también que han encontrado inclusive endometrio en el intestino, en el recto, inclusive yo conocí a una mujer, no sé si fue una de mis pacientes o ella me platicó de una amiga suya que tenía endometriosis en el corazón. Entonces, Guau. sí, Ajá. es impresionante. Entonces, claro, la medicina moderna todavía no le da una explicación científica a la endometriosis porque no la hay. Lo único que quieren reducir básicamente porque quieren reducir la endometriosis es a un problema hormonal, como todos los problemas que tenemos las mujeres, siempre de acuerdo a la medicina Ujú, moderna, son las hormonas. Y sí, las ujú. hormonas tienen mucho que ver con estos desequilibrios, pero no son las protagonistas malas, no son las villanas de la película. Nuestras hormonas nuevamente son las mensajeras. Y claro que tus hormonas lo único que están diciéndote es, oye, para un poquito, ¿no? Cuando ese es exceso, hay desequilibrios que son por exceso y desequilibrios que son por deficiencia, como por ejemplo la infertilidad. La endometriosis y los quistes son desequilibrios por exceso. ¿Sí? Entonces, exceso de energía es un desbalance que al final lo único que te está diciendo, como el hipertiroidismo y todo, lo que te está diciendo es que tu cuerpo está trabajando excesivamente, ¿no? Entonces, regresando al tema de la endometriosis, como naturalmente es un pedacito de carne y de sangre y de células que tendrían que quedarse en el útero, ¿no? Es como, ¿por qué están saliendo de su lugar de origen? Entonces, si partimos Ujú. desde ahí, yo no me quiero ir muy lejos, pero me gustaría escucharte a ti primero. Con lo que yo te platico, Eva, ¿qué empieza a tener sentido para ti? Voy a seguir platicando porque tiene mucho que ver con Ujú. el arquetipo de la madre, ¿no? Porque la madre, recordemos, es este arquetipo dentro de nosotras, que pues es la que quiere cuidar, la que quiere proteger, la que quiere proveer, la que quiere nutrir, ¿no? Vamos a entrar en detalle un Claro. poquito después de esto, pero me encantaría que me platiques hasta ahora cómo vamos y como que empieza a tener sentido para ti. No, y me parece fascinante. A mí lo que me resuena, lo que se me empieza a remover con lo que platicas, justo cuando yo empecé con los síntomas más fuertes de endometriosis, yo estaba viviendo en Estados Unidos, estaba viviendo en Los Ángeles y y y pues no sé, como que, justo cuando hablábamos hace ratito sobre qué significa para mí, cuáles son las palabras que se me vienen a la mente
cuando pienso en el útero, pues pienso en hogar, pienso en cuna, pienso como en algo muy cálido. Y me parece muy interesante porque si el endometrio empieza a desarrollarse, empieza a formarse fuera del útero, y yo estaba lejos, entonces como que, no sé, a lo mejor era, se me remueve como, no sé, que estaba muy lejos de casa para mí, desde mi punto de vista, Wow, y eso desde un aspecto muy físico, ¿me explicó? O sea, físicamente no estaba en mi casa, que es Cancún, o México, sino que yo estaba en Estados Unidos y nunca me sentí en casa estando en Estados Unidos. Digo, es un gran país y estoy muy agradecida. Sin embargo, nunca me sentí en casa. Entonces, y eso me hace pensar en la parte física. Sin embargo, como que toda la parte emocional, pues también yo creo que es un reflejo. Sí, o sea, ahorita no se me viene nada a la mente porque no es tan tangible como mi fisicalidad en Estados Unidos, ¿no? claro, Pero pues me resuena muchísimo en ese tema. tiene Pero muchísimo no sé, sentido. mientras te vaya escuchando a ver qué se me viene. Claro, esa es la invitación, ¿te das cuenta? O sea, al final del día los desequilibrios no pueden ser tan genéricos para todas. Y es un poco el error que cometió la Ujú, medicina occidental o la medicina moderna, que quieren encasillar a todas las mujeres en un mismo síntoma y entonces medicarle de la misma manera, cuando en realidad es que la curación es tan personal para cada mujer, ¿no? Entonces, en tu caso, por ejemplo, a pesar de que sí que el endometrio tiene que ver, el útero, perdón, tiene que ver con hogar, casa, y el endometrio es como estar fuera de ese sentido de hogar y de casa, tiene muchísimo sentido. Mientras que para otras mujeres puede tener más sentido que, por ejemplo, puede que no estén lejos de su casa física, ¿no? Como su lugar de origen o de su familia o de lugar donde han habitado casi el resto de su vida, perdón, casi la mayoría de su vida. Mientras que para ellas tal vez no es eso, puede ser, por ejemplo, que inclusive viviendo donde estén, no se sientan en un hogar, porque tal vez viven con sus papás, o porque tal vez están compartiendo casa con su pareja, pero no se sienten del todo cómodas con cómo están juntos, ¿no? Entonces es ahí donde se vuelve un tratamiento tan personalizado y un enfoque mucho más auténtico y personal. Entonces, mientras que para algunas ujú, mujeres puede tener mucho sentido, ¿no? Esta parte más del hogar como lugar físico y estar en el lugar en el que resides, para otras mujeres puede tener más que ver como con esta parte más emocional y al final todos lo vivimos de ujú, todas las maneras, ¿no? Para otras mujeres puede ser, por ejemplo, bueno, tal cual, aunque yo no esté lejos de casa, lejos de mi familia, como te sucedió a ti, por ejemplo, Eva, para otras puede ser, me siento una extraña o me siento ajena al lugar en el que vivo. Y no necesariamente es nada más la casa, puede ser, por ejemplo, el trabajo. Yo esto lo veo mucho, mucho en el espacio laboral. Entonces, yo tenía también una amiga cuando estudiaba psicología corporal que ella tiene endometriosis y al día de hoy además creo que tiene quistes en los ovarios. Bueno, en fin, trae varios temas en su matriz. Cuando yo hablaba con ella, me daba cuenta que era una mujer súper amorosa y súper como que siempre estaba al cuidado de las demás personas, ¿no? Y yo le preguntaba cómo era ella en su espacio laboral y ella lo que me decía y nos contaba también al grupo era que ella era como la mamá, y ahí vamos entrando en el arquetipo de la madre, que ella era como la mamá de todos a su alrededor. Entonces, que siempre se preocupaba que por Chuchita, porque está triste por temas de su pareja, o que su ujú. jefe, que porque no pudo, no recibió el apoyo que necesitaba en la propuesta que realizó, ¿no? Y etcétera, etcétera. Entonces, y decía que era la típica mujer que, bueno, típica porque son patrones, ¿no? Al final del día que llevaba cositas al trabajo y que les daba galletitas y les llevaba en Ujú. Navidad regalitos a todos, ¿no? Como que una mujer muy madre, que es sumamente hermoso esa naturaleza femenina, pero que en exceso al final lo que hace es poner el enfoque en los otros, mientras que nosotras nos vamos dejando de lado, ¿no? Entonces, ese hogar físico que nosotras buscamos, además, como ese sentido de hogar y de cuna y de confort, no nada más la buscamos en la casa como tal, en el lugar en el que vivimos, sino con nuestras Ujú. relaciones. Entonces, claro, si entendemos que el endometrio es esa partecita que recubre el útero y que recubre el hogar, ¿no? Como, ¿qué es el endometrio? Entonces representa ese sentido de confort y de comodidad. Y muchas veces, además, naturalmente, nosotras las mujeres queremos representar y, y como, ¿cómo se diría? Pues y representar y trasladar ese sentido de confort a los espacios a los que vamos.
tú me dirías, sí o no, cuando vamos a un lugar, digamos que empiezas a trabajar en una oficina, pues quieres llevar tu plantita y tal vez te llevas tus aceitizos esenciales y tal vez te llevas una fotografía de tu familia, ¿no? O sea, nosotras siempre vamos a buscar hacer de un hogar al lugar en el que vayamos, aunque sea un lugar completamente desconocido. Eso es natural, porque eso nos pasa internamente, todas internamente en algún momento de nuestras vidas, si no es que desde la menarquía hasta la menopausia, pero en algún momento de nuestras vidas vamos a buscar dar como ese sentido de confort y de comodidad, porque es parte de nuestra naturaleza y de nuestra intuición, porque eso hace nuestro cuerpo cada ciclo menstrual. Entonces, tiene sentido, ¿cierto? Entonces, si nos vamos y vamos trasladando esa energía del hogar y de la casa a tal cual lo que es la energía arquetípica de la endometriosis es el arquetipo de la madre. Entonces, si la madre naturalmente tiene que estar fija, digamos, enfocada al útero, ¿por qué el arquetipo de la madre lo podemos poner así? Wow. ¿Por qué la madre está en los ovarios? ¿Por qué la madre está en el intestino? ¿Por qué la madre está en el corazón? ¿Por qué está en todos lados menos en su centro? Entonces, en mi experiencia, en consulta y en las veces que he platicado acerca de esto con otras mujeres, me he dado cuenta, he podido llegar a la conclusión poco a poco, porque todavía no puedo aseverarlo como tal, porque no le he dado seguimiento como tal a los estudios de caso, ¿no? Pero la gran mayoría de mujeres me han dicho como lo mucho que tiene sentido esto del arquetipo de la madre, ¿no? Porque casi siempre me he dado cuenta que las mujeres con endometriosis, y ellas mismas me lo dicen, ¿no? Ya me dirás tú, me da muchísima curiosidad saber qué te responde a ti, Eva. Pero me he dado cuenta que las mujeres con endometriosis tienen esto, ¿no? Son patrones, porque además tú como psicóloga lo sabes, ¿no? Los patrones repetitivos al final también es quizás un comportamiento que hacemos por conductas. Que heredamos de nuestros padres o por creencias que heredamos de nuestra familia, como por ejemplo, es que la mujer tiene que nutrir, la mujer tiene que dar, la mujer tiene que sonreír, ¿no? Cosas con las que nos vamos casando. O la mujer en la cena de Navidad tiene que cocinar y poner la mesa. No es que esté mal, es solamente como darnos a entender con nosotras mismas qué es lo que se siente bien y qué no nos resuena. Y tener como mucha fuerza para también saber cambiar lo que sabemos que no es para nosotras. Entonces, el arquetipo de la madre en la endometriosis básicamente lo que nos dice es, si tu útero te podría hablar, yo creo que sería algo similar como a, mi hijita, regresa a tu centro. Sí, está padrísimo que veas por los demás, está hermoso que te preocupes por las demás personas y que seas amorosa y que seas cuidadosa y que quieras siempre hacer sentir bien a todos. Eso es hermoso, te lo reconozco y lo aprecio, pero necesitas recordar que todo ese amor tiene que regresar de vuelta a ti misma. Todo ese cuidado es importantísimo que Sí. tú te lo des primero a ti, en una relación inclusive, ¿no? De pronto en la relación es como damos y damos y damos y decimos, no, bueno, es que yo lo doy porque me hace sentir bien. Y eventualmente llega un desequilibrio porque no hay reciprocidad. Sí, no, me resuena muchísimo y de hecho, o sea, es algo que inclusive lo he compartido aquí en el podcast porque sí es algo que he empezado a trabajar en esto de dejar de poner las necesidades de las demás personas o, sí, los deseos de las demás personas por enfrente de los míos y como que ha sido un trabajo, me gusta muchísimo de hecho lo que dices porque es como algo que yo me repito a mí misma mucho, como regresa a tu centro, o sea, utilizando esas palabras como regresa a tu centro y regresa hacia ti, o sea, como céntrate contigo, que al final del día siento que son como cuando dos piezas embonan y sí, sí, me resuena muchísimo porque también, pues, aparte igual desde la naturaleza de lo que estudié, ¿no? Que es la psicología y siempre fue como querer ayudar a las demás personas y las demás personas y las demás personas y a partir de, pues, de diferentes movimientos de la vida como que he tomado la decisión consciente de regresar más hacia mí, escucharme más, eh, poner mis necesidades antes que las de las demás personas y me suena muy bien, o sea, me sienta muy bien, sin embargo es un reto, porque es como la manera en la que he operado toda Por mi supuesto. vida comparado con 2 años que llevo trabajándolo. Exactamente, Eva. Y eso es lo más hermoso y de cierta manera
pues revelador de darnos cuenta de que solamente es un síntoma, el desequilibrio de la endometriosis, porque lo único que nos está tratando de hacer nuestro cuerpo, que no es nuestro enemigo, que nos está, todo lo contrario, nos está ayudando a que nosotras entendamos qué realmente es el meollo, ¿no? ¿Cuál es el meollo del Ujú. asunto? Y como bien lo mencionaste, son patrones con los cuales hemos operado muchísimos años. Entonces, claro que ese patrón y esa conducta no se va a cambiar de un día al otro, pero empezar a adquirir claridad y empezar a tener como estos chispazos de revelación y entendimiento son súper importantes, porque no es lo mismo llegar a, tú como psicóloga lo sabes, ¿no? Que alguien llegue a consulta como con ninguna idea de lo que le sucede, ni por qué, ni cómo, ni cuándo, a que al menos tenga un pequeño hint o una pequeña señal de más o menos como para dónde va el proceso de Ujú. sanación. Entonces, en mi experiencia también, y es lo que la medicina desconoce y un poco aboga porque es falso, ¿no? Las mujeres podemos sanar de estos desequilibrios cuando tenemos el entendimiento emocional de lo que hay detrás. Y podemos sanar de ellos mucho antes de lo que la medicina nos promete. De verdad que no he dejado de escuchar en todos estos años en los que llevo haciéndolo de mujeres que han sanado de estos desequilibrios. Y sí, claro que la alimentación fue importante, quizás la herbolaria también les ayudó en el proceso, pero al final del día hubo un cambio en ellas mismas que fue lo que catapultó el proceso de sanación a la curación. Es posible, pero lo más importante de este proceso no es como la curación total, porque creo que nunca realmente llegamos a sanar del todo, pero al menos sentirnos bien, aceptar que nuestro cuerpo nos está tratando de señalar hacia dónde es el camino, y eso es además un despertar espiritual grandísimo, porque dices, claro, si nosotras no lo tenemos a nivel físico, ¿hasta cuándo lo hubiera seguido Sí. ignorando? Porque claro que tenemos señales, ¿no? Y nuestra intuición nos dice más o menos, oye, es esto, es esto, es esto, y tú con los mantras que repites y lo que has descubierto en estos años, pero si no fuera algo físico, que te genera dolor, que te genera molestia, que de verdad que constantemente te está recordando que ahí hay algo que tienes que trabajar, pues qué fácil sería ignorarlo, Ujú. Sí, ¿verdad? totalmente. Qué interesante cómo, o la verdad es que me cayó como balde de agua fría ahorita lo que dices de si no hubiéramos tenido, o sea, si yo, no en primera persona, si yo no hubiera tenido estos síntomas tan fuertes, porque fueron muy fuertes y lo dices perfectamente, no empezaron así de fuertes, o sea, fueron cólicos que fueron subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo su magnitud hasta que ya no, ya, o sea, ya me inmovilizaba por completo un día por lo menos del mes del dolor tan impresionante que llegaba a sentir. Y, y fue ahí cuando llamó mi atención y pues y aquí estamos, ¿no? Inclusive, o sea, estamos platicando de esto, de la energía tan fuerte que tiene la matriz en, y aparte en diferentes áreas de la vida también, o sea, qué cañón el impacto que tiene y la conexión tan fuerte que tenemos con ella que, no sé, se me hace increíble que no existe una explicación todavía. Cómo es que el endometrio, o sea, me impactó que esta paciente o amiga de tu paciente que tenía endometrio en el corazón. O sea, es, wow, o Imagínate. sea, me parece increíble, increíble cómo funciona el cuerpo también. Es maravilloso porque además dejamos un poco de demonizarlo, satanizarlo, ¿no? Es que es, el cuerpo tiene un mecanismo para trabajar y de operar súper automático. Mucho, realmente nos pide lo mínimo, ¿no? Comer bien, pues hacer un poco de ejercicio, dormir, ¿no? Como tener estas rutinas, Ujú, pero de allá en fuera el cuerpo hace lo que tiene que hacer sin nuestro ujú. permiso, ¿no? O sea, funciona solito, funciona en automático, no como una máquina, pero es que su instinto de supervivencia es ese, ¿no? Siempre que tú estés bien. Es como, es tan hermoso al mismo tiempo, porque si un poco nos podemos separar entre lo que es el alma y el espíritu y la mente y las emociones, de lo que es plenamente el cuerpo físico, dices, wow, o sea, qué maravilloso mecanismo de, pues de, más que igual y de supervivencia, pues de experiencia nos da, ¿no? Porque pues eso nos da la experiencia de sentir y de vivir y de caminar y de saborear y todo. Entonces, efectivamente, pues aún la ciencia no, y si lo si lo comprueba, probablemente no lo vaya a decir, porque claro que pues al final del día la medicina está muy sesgada en esos temas o trata
evadirlos o evitarlos, porque pues es un negocio farmacéutico gigante Ujú, detrás de cualquier síntoma o desequilibrio que presente una mujer, gigante. Bueno, tú lo sabrás, pues la cantidad de cosas que te intentaron ujú, vender o que al día de hoy todavía te quieren vender como, ah, no, pues hasta vas a tener que vivir con esto el resto de tu ujú. vida y el resto de tu vida vas a tener que tomar Sí. medicamento. Y no, Hormonal. sí que el medicamento Ujú, ayuda. ujú. Además, uy, no, 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 de verdad es una cosa tremenda. Entonces, eso es importante. Las mujeres que poco a poco también quieran ir dejando el medicamento, qué padre, pero eso mientras se vayan sintiendo bien, ¿no? Y se sientan en confianza de trabajar lo que realmente sienten que les toca trabajar, ¿no? Porque somos buenísimas también ignorando lo que nos dice nuestro cuerpo. Y es como dices, claro que los síntomas y los malestares no llegaron de sopetón de un día al otro. Sí que cambió bastante seguramente de un momento a otro en tu Ujú. vida, pero necesitamos mucha reconexión con nuestro cuerpo. O sea, vivimos de verdad en un lugar muy ajeno, en un hogar ajeno. Es como que nos desconocemos tanto que ni siquiera ponemos atención hasta que ya de plano es insoportable. Entonces, que tu experiencia, porque de mucho sirve la experiencia que tú estás viviendo, Eva, que sirva para poder apoyar a otros, ¿no? Y que a través de esta concientización de la endometriosis en tu caso y otras mujeres con los quistes y la infertilidad y demás, pues haya muchas más mujeres, niñas, adolescentes con la información que requieren para buscar la ayuda que necesitan. Claro. Oye, Fer, y ahorita se me viene a la mente con todo lo que tú has estudiado, lo que has trabajado y en tu experiencia personal, o sea, ¿la infertilidad en verdad existe? O sea, ¿en verdad existen cuerpos que no pueden ser fértiles? ¿Cuál es tu punto de vista? Wow, tremenda pregunta. Yo creo que no. Ujú, Yo creo que naturalmente no hay un ser vivo que no pueda dar vida, ujú, porque ese es nuestro, no nada más es nuestro legado, es nuestra función reproductiva más básica es dar vida, y yo creo que alguien que no estuviera destinado a dar vida simplemente no hubiera nacido con matriz, mm, una mujer. ¿No? Y sí que hay casos, muy, muy pocos en el mundo, pero sí hay casos de mujeres que nacen sin ujú. matriz. No sé si lo No, no sabías, pero o sabía. sea, nacen con los genitales femeninos, pero nacen sin matriz. Wow. Y esto no se enteran de esto hasta, sí, es impresionante, hasta muchísimos años después. Entonces, ellas viven una infancia, no me acuerdo cómo se llama esta condición médica, pero viven una infancia en la cual posiblemente haya retos porque pues al final del día es que al cuerpo le hace falta algo. ¿No? Y luego ya cuando crecen, una vez veía el video de una mujer que no se enteró hasta que pasó demasiado tiempo que no tenía la menstruación y le hicieron un ultrasonido y bueno, resultó que no tenía útero. Wow. Wow. Qué, Entonces, claro, increíble. yo creo que es Sí. bastante, ¿no? Creo que en esos casos es alguien que definitivamente pues no está destinado a tener un hijo, ¿no? O una hija. Sí. Pero una mujer naturalmente viene con esa capacidad. Todas somos fértiles y todas tenemos la capacidad para dar vida, aunque no sea nada más algo físico, ¿no? Porque de pronto también pensamos, ah, fertilidad es físico, tener hijos y listo. Es lo que ahora platico mucho con el método sintotérmico. Fertilidad es mucho más que solo reproducción, es algo como un estado del ser, un estado emocional, un estado mental. O sea, habla tanto más acerca de quién eres que solamente poder tener un hijo o una hija. Ujú, Entonces yo personalmente pienso que no, que como tal la infertilidad realmente no existe, que hay factores que la pueden provocar, como problemas hormonales, tal vez obesidad, o que el padre del hijo, tu pareja, no tenga una buena calidad de espermas o etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que mucho antes de poder descartar a alguien como infértil, sea mujer u hombre, hay que entender por qué no está pudiendo tener un hijo. ujú, Yo te puedo platicar, Eva, con el método sintotérmico he descubierto que en realidad la gran mayoría de mujeres no es que no puedan tener un hijo o no puedan tener un bebé, sino que no le apuntan al momento preciso, ujú. ¿no? O sea, tenemos un mito en torno al ciclo menstrual muy grande que es el de los 28 días, que tenemos que sí o sí ya romperlo y divulgarlo como que es una mentira. Entonces vamos al médico desde nuestras primeras menstruaciones, ok, tu ciclo no es de 28 días, entonces pastilla. Ah, tu ciclo no es de 28 días, entonces estudios. No sé quién inventó el maldito ciclo patológico de los 28 días, pero es como que no encaja en los 28 días, está Ujú. mal.
porque entonces un ciclo de 28 días, ¿no? Es como nadie. O sea, es de verdad más difícil encontrar un ciclo de 28 días que una aguja en un Ajá. pajar. Así. A mí me pasaba en algunos años, o yo creía que tenía ciclos de 28 días y al día de hoy me doy cuenta que no, y que un ciclo normal y saludable y regular puede ser de cada 35 días y 33 y 34. O digamos, en tu caso, pues cada cuánto te llega a ti, por ejemplo. A mí como que sí, cada 31 días. Como cada, A mí. Ujú, por ejemplo, ¿no? ujú, Exacto, entonces el ciclo de 28 días pues no existe y que no esté en eso pues no es patológico. Entonces, claro, ahí es donde otra vez el tema de las hormonas. Entonces, la gran mayoría de mujeres tienen esta idea de que el ciclo de 28 días y que yo ovulamos al día 14, porque es lo que te dicen los ujú. ginecólogos, ¿no? Si tú menstruas cada 28 días, ovulas sí o sí el día 14. Y eso es una mentira. Yo, por ejemplo, inclusive teniendo ciclos de 28 a 30 días, no fue hasta que estudié el método sintotérmico que me di cuenta que mi ovulación era hasta el día 17 o el día 19. Entonces, imagínate que yo a mis 25 años, pon tú, o 26, yo qué sé, hubiera decidido embarazarme y no hubiera podido por estar intentando tener relaciones en un momento en el cual todavía ni pasaba mi ovulación Ujú. o en un momento en el cual tal vez todavía no tenía un moco cervical óptimo para generar un ambiente bueno o saludable para el esperma. Y es lo que le pasa a muchas de mis pacientes con el método cuando buscan un bebé, llevamos el método y se dan cuenta que sí, también es un tema en el cual tienen que alimentarse bien y suplementos, pero llevando todo eso de la mano del método, realmente solo era una cuestión de apuntarle al momento preciso. Wow. Y eso es lo que la gran mayoría de los médicos llaman infertilidad. Las mujeres que básicamente no le apuntan al momento de la Qué ovulación. interesante. Y entonces, y justo si lo mencionas en un inicio, que era una de mis preguntas y te lo quería hacer, o sea, ¿a qué te refieres cuando hablas del método citotérmico? ¿Cómo es? Sintotérmico. Citotérmico. Ujú, Ujú. Bueno, el método sintotérmico hacía grandes rasgos, Eva, y si quieren más info, también ahí dejé una platiquita justo del día de ujú. ayer, que es anticoncepción y fertilidad consciente. El método sintotérmico es una manera en la que nosotras podemos apreciar y controlar nuestra fertilidad, ¿no? Entonces, el método sintotérmico sí que requiere que las mujeres llevemos un registro muy puntual diario de nuestros biomarcadores. Entonces, mientras que normalmente solamente pon tú, descargamos una app y anotamos el día de nuestra menstruación y san se Ujú. acabó, el método sintotérmico te dice todos los días tienes que llevar un registro de tu ciclo menstrual. Entonces todos los días anotas tu temperatura al despertar, tu moco cervical cada que vas al baño y ya al final del día lo registras, tu sensación vaginal o sensación vulvar al caminar o al estar sentada, por ejemplo, y tu cervix, tu cuello uterino. ¿Por qué registramos esto? Porque una vez que lo hacemos y tenemos además este contacto y este autoconocimiento de nuestro cuerpo, nos damos cuenta que gracias a estas señales, estos biomarcadores que nos manda nuestro cuerpo, sabemos cuándo estamos en la ventana fértil. Entonces, el entendimiento de la ventana fértil es el gran meollo y la gran búsqueda del método sintotérmico para que entonces a través de ciertas reglas muy específicas sepamos en qué momentos voy a tener relaciones sexuales para evitar o para promover un embarazo. Entonces, hay momentos óptimos para evitarlo, hay momentos óptimos para promoverlo y eso depende mucho de la intención de cada mujer, pero eso es lo que te da el método. Entonces, en cuestiones de embarazo o concepción, es eso, ¿no? Poder evitarlo y poder promoverlo. Yo, sin embargo, como naturópata, mi enfoque es que las mujeres no nada más traten de evitar o de promover un embarazo, sino que conozcan cómo funciona su salud y su cuerpo de manera cíclica. Entonces, a través del registro del método se van a dar cuenta, oye, mira, claro, este mes estaba súper estresada, dormí súper mal y se ve evidentemente en mi gráfica, porque la gráfica del método es el resultado de registrar todos los días, ¿no? Ujú. Entonces, esto suena complicado, pero realmente es muy fácil de llevar y es una recomendación que yo al día de hoy le hago a la gran mayoría de mis pacientes, inclusive las que tienen temas como endometriosis y ovario poliquístico, porque es la única manera en la que realmente vamos a entender de manera más puntual o científica, si lo queremos ver así, Ujú. qué está pasando internamente. Claro. Porque como que mentalmente a veces pensamos, bueno, por ejemplo, digamos, hoy en la noche te vas a cenar y te das cuenta que te cae un poquito pesado la cena. Ujú, Y digamos, cenaste pasta. Y por poner un ujú. ejemplo, cenaste pasta muy noche con una copita de vino y te das cuenta que, ay, me cayó un poquito pesado la pasta. Y sí, que ya me había caído un poquito pesada la pasta antes, pero bueno, lo Ujú. ignoras, ¿no?
O digamos, lo tomas en cuenta y dices, ok, creo que tal vez la pasta me cae un poquito pesada, pero pues ahí lo dejas como en una nota mental, Ujú. ¿no? Con el método sintotérmico, lo maravilloso de llevarlo es que lo registras. Entonces, digamos, hoy cené, y eso depende de ti completamente, como lo que tú sientas que es importante, pero esto yo lo motivo con mis pacientes, ¿no? En especial como en estos casos, en los que queremos descubrir a ti que te cae pesado o que no te cae tan bien de lo que estás haciendo. Ujú. Para entonces, a ver, si a ti te cae pesada la pasta en la noche, pues quizás no sea la pasta, sino el horario, o quizás si es la pasta, qué tipo de pasta, ¿no? O sea, eso ya se vuelve mucho más personal el tratamiento. Wow. Entonces, con el método lo registras. Sí, es mucho más puntual de lo que te diría hasta un nutriólogo, decir, bueno, tú llévate esta dieta y listo. Igual y te das cuenta que la dieta te cae fatal, Sí, pero pues como te lo recomendó tu naturista, tu nutriólogo, pues lo haces. claro. Entonces, el ciclo menstrual, que pues es esta brújula, es pues sí es como una brújula, yo siento que es como un oráculo, que cada que tú volteas una cartita te dice algo nuevo de Ah, ti, qué ¿no? bonito. Así es el ciclo menstrual. Entonces, sí, es hermoso, es maravilloso. Entonces tú vas anotando y al final del mes o al final de 3 meses, cada 6 meses, te vas dando cuenta, ah, mira, así se ven mis ciclos menstruales con estrés. Así se ven mis ciclos menstruales con enfermedad, ¿no? Cuando yo me enfermo. Así se ven mis ciclos menstruales o mis menstruaciones, por ejemplo, cuando estoy trabajando excesivamente o cuando no me estoy alimentando como siento que debería, como siento que quisiera. Entonces ya con esa información tú decides qué hacer con ella. Wow. Yo las acompaño en el proceso para descubrirlo, las acompaño para que entiendan que un poco les puede servir, pero esto es completamente trabajo de cada quien. O sea, el método no te puede prometer que te vaya a cambiar la vida. Tú tienes que hacer que el método te cambie la vida, pero definitivamente es muy inspirador. Qué bonito, Fer. De verdad que estoy fascinada con la información que compartes, y aparte con la claridad y con la paz que transmites con toda esta información, información que, digo, me parece tan interesante que sea algo tan personal, que sea algo tan poderoso y que sea algo tan silenciado. O sea, que me parece muy impresionante que esto no lo estemos aprendiendo a lo mejor de generación en generación como hemos aprendido otras cosas. Por eso me parece muy poderosa la labor que tienes, todo el proyecto que estás formando y gracias por venir a compartirlo con nosotras y con nosotros también el que quiere escucharlo. Y me gustaría preguntarte que nos platiques un poquito del proyecto que tienes de resonancia femenina para poder invitar a las personas que nos están escuchando también que puedan contactarte por ahí, que puedan, hablas de pacientes, sé también de los grupos que tienes, o sea, si nos puedes platicar un poquito de los servicios que tienes en el proyecto, me parecería muy bueno. Claro que sí, Eva. Y antes que nada, te agradezco a ti la invitación y te agradezco la apertura con la que recibes esto, porque, como bien dices, no hablamos mucho de esto. Todavía, en especial la endometriosis, por ejemplo, no es un tema del cual se hable mucho. Es un tema que se desconoce, ¿no? Es como todavía un tabú, aparentemente, porque nadie lo quiere tocar, pero tampoco nadie quiere hablar de ello. Entonces necesitamos romper el silencio, como dices, ¿no? En estos temas. Entonces te agradezco que crees estos espacios porque son sumamente importantes. Aunque llegues a quien llegues, ¿no? El poder de alcance que puedan tener estos espacios, lo importante es que ya pudimos tocar una vida y que quizás este mensaje llegó a la persona indicada en el momento correcto. Mm. Ojalá. Entonces esa es la esperanza que yo tengo cuando comparto estos temas y te agradezco en verdad la guía y la manera en la que facilitas esto. Pues quería aprovechar eso para compartirte, ¿no? Mi Muchas agradecimiento. gracias, Fer, gracias. Al contrario. Y en cuanto a resonancia femenina, bueno, pues así brevemente es un espacio que yo comparto por lo más que puedo porque así como buena cíclica me dan ganas de hacer un montón de cosas, ¿no? Pero trato de darle seguimiento, pues como tú sabes, ¿no? Me resuena muchísimo. Entonces, claro, quiero hacer un montón de cosas y también tengo un proyecto con mi pareja y todo, pero en Resonancia Femenina trato de darle un enfoque como con todo este tema de la salud integral de la mujer. Y yo digo de la mujer porque para mí que
porque sé que también hay temas de género detrás y demás, pero bueno, para mí yo lo tengo muy bien, yo tengo muy claro, para mí es salud integral de la mujer y puede ser salud femenina para quienes resuene mucho más ese término, pero bueno, es como all things ciclo menstrual, ¿no? Ujú. Entonces, todo lo que tenga que ver con ciclo menstrual, fertilidad, o sea, esta parte más como de la ginecología natural me gusta, porque a través de lo natural también viene pues el entendimiento de todos estos temas más psicosomáticos y emocionales y demás, ¿no? Entonces tengo ese espacio en Instagram estoy como Resonancia Femenina, me pueden buscar, sí doy consultas individuales y personales, eh, las consultas pues las doy de manera esporádica, yo prefiero mucho más darle seguimiento por varios meses. Hay mujeres que vienen a mi consulta, es en línea por el momento, solamente una vez, regresan durante 3 veces, se quedan todo un año conmigo, ¿no? O sea, yo te puedo acompañar hasta donde tú decidas que quieres, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que, bueno, si yo puedo apoyarte en tu camino para aclarar lo que traes y demás, buenísimo. También doy talleres, doy cursos, entonces, bueno, pues ahí está la información. Toda la información la cuelgo en mi Instagram, eso sí, y ahí está la IGTV, hay varios videos interesantes como el que tú miraste, Eva, el de los ovarios y la memoria emocional. Trato de darle seguimiento a estos temas porque me doy cuenta que son los que más me solicitan. Ujú. También está el tema del método sintotérmico y bueno, en fin, cualquier duda que ustedes tengan, con muchísimo gusto los puedo atender ahí. Ay, muchísimas gracias, Fer. No sé si hay algo más que te gustaría compartir o comentar, algo que a lo mejor no te pregunté o que te gustaría poder dejar antes de cerrar el episodio. Pues qué decirte, nada, como que me gustaría que cualquier persona, cualquier mujer que se dé la oportunidad de escuchar este podcast, se regale un momentito después para nada más preguntarse cómo está su cuerpo el día de hoy, cómo te sientes el día de hoy y si se puede hoy y mañana y el día después de mañana, mejor. Así poco a poco, solamente darnos un momentito para levantarnos y preguntarnos cómo estamos el día de hoy. Te puedo asegurar que empezando con algo tan sencillo, pues tu vida va a empezar a cambiar. Es algo que yo trato de hacer, no lo hago todo el tiempo ni todos los días, pero para mí es un recordatorio también, ¿no? Darnos un momentito de presencia y de conexión para agradecer. Qué bonito. Eso, nada más. Fer, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por lo que compartes, por la manera en la que lo compartes. De verdad, estoy súper agradecida de haberte escuchado en el podcast de Entre tus piernas, de tenerte aquí, de escucharte, porque a mí en lo personal hoy esta entrevista, este episodio me deja muchísimo, me da muchísima información y, ¿sabes? Sí quiero compartir contigo, me deja mucha paz y me siento también que tengo más poder del que creía sobre mi salud y sobre también poder interpretar los mensajes, los correos que me manda mi cuerpo. Así que, Fer, te agradezco inmensamente de todo corazón tu tiempo, tu paciencia. Eso también, porque fue medio un tema grabar el episodio. Muchísimas gracias, Fer, de todo corazón. Espero que más adelante, porque aparte tengo como 8 horas más de preguntas, así que espero más adelante poder tenerte nuevamente como invitada en el podcast, porque estoy muy agradecida. Muchísimas, muchísimas gracias, Fer. Ay, gracias a ti, Eva. Todo lo contrario, en verdad. Una vez más, gracias por este espacio. Qué bonito que te haya dejado un sentimiento de paz. Para mí eso es como, nada, un recordatorio de reciprocidad maravilloso y me voy también con mucha paz y con mucha alegría de haber podido estar aquí contigo. Ay, gracias, Fer. Y muchísimas gracias a ti que nos escuchaste hasta el final de este episodio. Recuerda, si estos temas te interesan, te voy a dejar también toda la información de Fer en la descripción de este episodio, donde sea que lo escuches, va a estar la descripción y también donde puedes encontrarla. Si me quieres encontrar a mí, me puedes encontrar en Instagram como eva-latapí. El podcast tiene su propio Instagram, que es Supéralo, por favor, todo pegado. Y de todos modos, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Superalo, por favor.